Gracias a usted, amigo televidente, por estar sintonizado con TN23, este sistema de noticias novedoso, único en Guatemala, un canal que le trae entonces información y programas de contenido todos los días y todo el día. Les saludo como siempre a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales de TN23 y abrimos esta franja. El rostro de la noticia, 30 minutos dedicados al análisis profundo por parte de expertos de temas de interés nacional. Sigamos hablando de elecciones, que es el tema del momento, pero ahora combinémoslo con tecnología, con redes sociales, con plataformas, cómo se va a informar y cómo va a interactuar el ciudadano guatemalteco en estas elecciones, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos tan al alcance de sus manos. Nos acompaña en este programa el licenciado Devadit Barahona. Él es experto en estos temas y está agremiado con la AGEXPOT. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Sin duda, entonces, las elecciones en los países centroamericanos que ustedes han estudiado y en países cercanos cambian mucho con los avances tecnológicos, licenciado. Correcto. Al final, las plataformas digitales, las plataformas sociales, simplemente son una forma de comunicación más. Y la tecnología es el puente en sí para la conexión entre el emisor y el receptor de una comunicación. Y bueno, los medios sociales definitivamente son algo sumamente importante en las elecciones, no solo en Guatemala, sino lo que ha sido en los últimos 5 años a nivel Latinoamérica. ¿Por qué razón esto ha sido de esta forma? Hay un estudio, hay una tendencia en que si un candidato en específico es mayormente buscado sobre sus competidores en los buscadores, valga la redundancia, los buscadores como Google, Yahoo, Bing, los que fueran, prácticamente hay una tendencia de un ganador o se refleja en el ganador de las elecciones o de la contienda. Esto ha pasado, se presentó por primera vez en Latinoamérica, en Brasil, en el año 2010, con la presidenta actual. Fue prácticamente el reflejo inicial de esta tendencia. Su tendencia de búsqueda se fue para el cielo desde el momento en que se anunció su candidatura. Y básicamente esto refleja el hecho de que el usuario o el potencial votante esté hablando del candidato y en los buscadores era una forma de expresión. Pero últimamente las redes sociales han ido tomando un mayor auge y según los estudios de Comscore, que es la auditora digital más grande a nivel mundial, en los últimos años en Centroamérica en general, por ejemplo, Facebook ha tenido una penetración del 95% entre los usuarios centroamericanos. Entonces, definitivamente esto es algo que resulta relevante o importante para un tema de presencia para cualquier candidato e incluso para la iniciativa privada, y es evidente, es parte de lo que vemos nosotros, tanto en esa red social como en el resto de redes sociales. Puntualmente, ¿qué es lo que sucede también con el tema de Twitter, verdad? Twitter tenía o presenta una penetración del 60%. Entonces, realmente estas dos redes sociales son las que están liderando la penetración entre el resto de redes sociales y son nuevamente una forma de expresión, una forma de convocatoria. Y vale mucho la opinión en sí de los votantes, que se estima, según los datos del Tribunal Supremo Electoral, que superan 1,5 millones en el área metropolitana, donde hay mayor acceso a Internet y obviamente a este tipo de herramientas, las redes sociales. Sigamos hablando entonces de estas dos redes, para empezar, el Twitter y Facebook. Ello implica entonces su importancia de que debe contratarse a personas expertas para manejarlos. ¿Está sucediendo eso con los partidos políticos que ustedes han estudiado en Latinoamérica y en el caso de Guatemala? Puntualmente, lo más importante es que un partido político conozca sus objetivos y que tenga bien planteada la estrategia. Y eso depende muchísimo del jefe de comunicación de cada uno de los candidatos o del partido en general. Y sí ha ocurrido en el resto de Latinoamérica que hay un equipo que está específicamente enfocado en digital, en generar esa estrategia de comunicación en este tipo de medios. Y sí, es importante que esté, ¿verdad? Porque muchas de las particularidades que ocurren en este medio se pueden combatir, o incluso los riesgos, en ocasiones las malas imágenes de algún candidato en específico se pueden combatir con un equipo experto que esté detrás de esta estrategia de comunicación. Y siempre que estén planteados los objetivos por parte del candidato o del partido,
va a poder exigirle a ese equipo digital ya experto o que ya tenga su experiencia en este tema, conforme a los números, sobre sus objetivos de votación. Y con el tema de los votantes es sumamente importante, ¿verdad? Y justo para estas elecciones acá en Guatemala es sumamente clave para los candidatos el ganar el área metropolitana y ese más de 1,5 millones de votantes potenciales que están ubicados acá. Y puntualmente el tema de las redes sociales es un buen canal para llegarle a este tipo de audiencia. ¿Cómo perciben ustedes la penetración de los grupos políticos en Guatemala, la aceptación de la gente comparado, por ejemplo, con productos, con restaurantes, con artistas? Todo depende. Al final se compara ya sea a un candidato o a un partido político con un producto. Entonces, los habrá de aceptaciones muy amplias, los habrá de aceptaciones medias o muy bajas. Y por eso es que cada uno de los candidatos o de los partidos debe entender cuál es su posición y saber hacia dónde quiere llegar. Porque finalmente en las redes sociales el sentimiento popular se va a visualizar con estadísticas, porque el medio es muy medible. Entonces se va a saber, ok, cuánta gente tengo en contra o cuánta gente tengo a favor y cómo puedo revertir una situación en caso sea negativa, ¿verdad? Se dice muchas veces que un partido o un candidato pues instalan su página o su perfil, pero luego ya no lo atienden o solamente emiten mensajes y no los responden. ¿Qué busca el usuario de las redes? Básicamente, un usuario de las redes lo que quiere es ser escuchado. Y nuevamente, como es una plataforma de comunicación, lo que quiere es que el receptor tenga los oídos abiertos a ese mensaje que se quiere comunicar. Y en sí el hecho de que un candidato o un partido suba un sitio y no lo atienda es un grave error conceptual, porque en sí hay 4 estrategias de comunicación ya yendo a la parte digital. Una es la publicidad que puede realizar el partido político o el candidato, la cobertura que se gana por el hecho de hacer alguna conferencia de prensa donde va a anunciar alguna iniciativa o algo muy particular de su propuesta de campaña. Está la parte social en donde los usuarios pueden compartir ese contenido, ya sea el contenido publicitario o el contenido que se ha ganado el usuario. Entonces, y también está por último la parte del contenido que es producido por ellos en sí, por el partido. Es decir, todos aquellos sitios que sube un candidato y donde pone, ok, en esta ocasión estuve en este poblado, ¿verdad? Estuvimos haciendo esta actividad con este objetivo. Entonces, es parte de una estrategia de comunicación que tiene que ir conjunta para poder alcanzar ese objetivo que se planteó inicialmente el partido. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? Es decir, que es ignorado el joven que quiere pues una respuesta. Generalmente trae un sentimiento de rechazo, porque vivimos en una era donde cualquier persona quiere expresar su opinión y si bien previamente se sabía o se decía que la opinión era expresada mediante un voto, ahora ya no lo es, ¿verdad? Estamos emitiendo opiniones en todo momento y lo estamos haciendo en 140 caracteres como ocurre en una red social como Twitter. Y si no es atendido o no es respondido un mensaje, definitivamente genera un sentimiento de rechazo, como que hay prácticamente prepotencia de un candidato o no para no contestar lo que está solicitando el pueblo, ¿verdad? Entonces la recomendación es tener un equipo que esté detrás y atendiendo las solicitudes. Al final, para un partido político, la opinión del pueblo le da un norte hacia dónde enfocar su campaña de comunicación. Debería atenderlo, ¿verdad? ¿Cuál es en este momento la cobertura o la penetración de las redes sociales de las que estamos hablando en Guatemala? ¿Cuántos ciudadanos tienen acceso a ellas? Se estima, porque no tenemos a nivel Centroamérica en sí, no hay un dato 100% certero, pero se estima que hay una cantidad de usuarios únicos de Internet de 6 millones de usuarios. Si lo vemos 6 sobre 14 es una penetración importante y dado que mayormente estaba ubicada esta penetración en el área metropolitana, resulta como una muy buena herramienta para llegarle a los capitalinos, ¿verdad? ¿Puede establecerse ahí más o menos el rango de edades de las personas que tienen este acceso? Sí, el rango de edades más popular
que tiene acceso a este tipo de herramientas es entre 25 y 34 años. Por ejemplo, ¿qué tipo de tendencias de navegación puede tener un usuario de ese tipo, verdad? Les encanta consumir videos. Y ahí es donde uno de los temas que probablemente veremos en estas elecciones como comunicación de parte de los partidos, que es, ok, yo tengo mis spots publicitarios y el contenido de video que he producido durante el tiempo, y ahora está la tendencia de subirlo a internet y se puede medir ese consumo por parte del usuario e incluso visualizar si hay un rechazo al mismo o no. Gracias, licenciado Barahona. Hay muchos detalles más que nos va a continuar dando, pero en el siguiente bloque. Por el momento vamos a la pausa, pero no se vaya. Estamos hablando entonces de elecciones, redes sociales y las plataformas digitales. Volvemos. Ñones, con la información más relevante. Domingos a las 15, 16 y 18 horas. Y los miércoles a las 10:30 horas en Arte al Descubierto. TN23, todo noticias 24 horas. Disfrútalo como quieras. Alka-Seltzer alivia agruras, acidez, indigestión y dolor de cabeza. La gripe siempre empeora de noche. Toma Tapsin Noche, las cápsulas verdes que actúan rápidamente contra los peores síntomas de la gripe. Tapsin Noche y Tapsin Día, de Tapsin. La única cosa mejor que tener a un equipo de profesionales estilistas cuidando tu cabello es tener los mismos resultados en casa. La InStyler con su cilindro de pulido añade volumen y brillo mientras brinda estilo. Así que en minutos tu cabello se verá tan fabuloso como si hubieras pasado horas en el salón. Crearás volumen espectacular, brillo resplandeciente y textura preciosa. Tu cabello quedará totalmente transformado de desastroso a sedoso. Crea rizos elásticos u ondas sueltas, una herramienta que lo hace todo. La excepcional InStyler Rotating Iron. Adquiere tu InStyler en cualquiera de sus 3 modernos colores, llamando al teléfono en pantalla. Tus tiendas TV Offer en Sears Majadas, Metro Norte, Tikal Futura, Miraflores, Portales, Zona 10, Pradera Concepción y Metrocentro Villanueva, o a través de nuestros distribuidores autorizados. Ashley Furniture Home Store, la tienda de muebles y decoración más grande en Guatemala. Muebles seleccionados con un gusto exclusivo. Diseños clásicos e innovadores. Diferentes estilos. Calidad insuperable. Ashley Furniture Home Store. Muebles que complementan cualquier estilo de decoración. Todo lo que buscas lo encuentras en Ashley Furniture Home Store, la tienda de muebles y decoración más grande en Guatemala. Contigo a Sears Majadas. Música que mueve al mundo. 101.3. Somos tu música. Somos tu música. Somos tu música. Somos tu música. Reacciona con Extrema. 101.3. Somos tu música. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a minuto. En TN23, usted se actualiza con la información más importante a nivel mundial. Actualidad Mundial. Lunes a viernes, 8 de la mañana por TN23. Todo noticias, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia. Esperamos esté siendo de su interés este programa. El análisis es los medios digitales, las redes sociales y su relación con este proceso electoral. Cómo estamos comportándonos los guatemaltecos de cara a las elecciones con la tecnología. Nos sigue acompañando el licenciado Devadit Barahona. Él es experto en estos temas y ustedes recientemente hicieron un estudio centroamericano sobre medios digitales.
¿Qué nos dice este estudio? ¿Cuál es la parte interesante? Correcto. Bueno, año con año se hace una oleada del Estudio Centroamericano de Consumo de Medios en Internet y nos arroja resultados muy interesantes, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos un consumo de redes sociales superior al 90% entre los usuarios. Es decir, que entre la gente que toma ya sea una computadora o un teléfono inteligente o una tableta, 9 de cada 10 están conectados a sus redes sociales, ¿verdad? Este tema es sumamente importante para el tema de comunicación y sobre todo la parte política, porque nuevamente establece una línea en la cual hay un emisor y un receptor o incluso una interacción de comunicación conjunta. Este estudio en sí arroja también, por ejemplo, el consumo de videos y, por ejemplo, estamos viendo ahora en pantalla cómo fue la elección del Papa en el año 2005, del Papa Benedicto. Si pueden visualizar ahora que cambia la diapositiva en el año 2013 para la elección del Papa Francisco, podemos visualizar la cantidad de dispositivos móviles que hay en la Plaza del Vaticano. Y este tema es justamente un tema de contexto y es llevar esa comunicación que se le está haciendo llegar a un usuario en el contexto adecuado, porque si bien el contenido es muy importante, el contexto es el más importante de todos. ¿Y por qué es esta razón? Por ejemplo, lo que visualizamos y lo que hablábamos en el segmento anterior sobre las búsquedas de los candidatos en cada uno de los países de Latinoamérica donde ya se mide las búsquedas de cada una de las personas que participaron en la contienda electoral. Por ejemplo, si no estoy mal, estamos viendo el caso de México, en donde se ven reflejados los datos de la elección en la que Peña Nieto fue favorecido. Y bueno, ocurren casos muy curiosos en los cuales, por ejemplo, en las búsquedas del año, la persona que fue la presentadora del debate presidencial en ese momento, que era una modelo, resultó ser incluso más buscada que el presidente, ¿verdad? Entonces son cosas o particularidades del contexto que estamos hablando, que cada uno de los, ya sea de las marcas o los productos o los partidos políticos, los candidatos deben entenderlo. No es lo mismo hacer una comunicación unilateral en donde decimos o tenemos un spot que podría ser de radio, en donde decimos, ok, estas son mis planteamientos de campaña, y que simplemente el usuario o el que recibe la comunicación lo escuche y no emita una opinión, o la opinión que emita es para sí mismo. En este caso es más delicado porque la interacción, que es justo lo que vemos ahora en pantalla, ocurre detrás de las pantallas de los usuarios, y es ya sea con la televisión, con las tabletas, las computadoras, los teléfonos inteligentes, y es, ok, si tu mensaje o la comunicación en sí de tu plan o tu propuesta de valor como candidato es esta línea, estoy o no estoy de acuerdo, probablemente mi respuesta se va a magnificar. Es decir, yo lo puedo compartir con mis amigos, mis contactos, qué es lo que yo opino acerca de ese plan de gobierno, por ejemplo. Y bueno, visualizamos sobre todo el tema del tiempo del consumo, ¿verdad? El hecho de que el 56% de los usuarios en Centroamérica consuman por lo menos 2 horas de internet en cualquier dispositivo es sumamente importante. 2 horas al día. 2 horas al día. Es sumamente importante porque es una exposición bastante amplia y sobre todo que se complementa con la parte multitarea que tenemos los usuarios hoy en día. Y es, ok, mientras veo la televisión, yo emito mi opinión en medios digitales o en mis redes sociales, o estoy visualizando un programa y comento acerca de ello, y ahí es donde realmente uno complementa al otro, ¿verdad? Y esa es una estrategia que deben entender tanto marcas y partidos políticos, que esto es un tema de comunicación diferente y esta plataforma es muy diferente como para ejemplificar qué es lo que van a ofrecer como valor al usuario que recibe la información. Entonces, puntualmente, sobre todo con el tema de consumo de video que hablábamos en el segmento anterior, el usuario masculino, es decir, los hombres consumen en una proporción de 80%, es decir, 8 de cada 10 hombres consume un video durante un periodo de tiempo de un mes. Entonces es un tema de consumo bastante profundo. Las mujeres lo consumen un poco menos, con 60%, pero definitivamente permite
comunicarle a los usuarios de una forma muy gráfica qué es lo que se quiere lograr y sobre todo un plan de gobierno que si está planteado para la audiencia o el grupo objetivo que se está alcanzando con los medios digitales, definitivamente va a tener éxito. Este estudio y este conteo que se va a hacer durante este proceso electoral, ¿es primera vez o ya se hizo hace 4 años? Bueno, en sí, en Guatemala no hubo un estudio hace 4 años de búsquedas, ni tampoco un estudio de consumo de medios digitales. Y en sí, este estudio al cual hacemos referencia hoy es un estudio realizado de forma anual a partir del año 2013 por la firma Comscore, que es la auditora de medios digitales más grande a nivel mundial. Y se fijó en Centroamérica para realizar este estudio a partir de ese año. Entonces, probablemente veremos alguna actualización en la próxima oleada del estudio acerca del consumo de los medios, pero lo que ya era evidente en el año 2013 era, por ejemplo, el consumo de los medios en el teléfono inteligente, ¿verdad? Y eso sigue creciendo con el hecho de que las operadoras móviles siguen empujando los planes de Internet y haciéndolos más accesibles para los usuarios en ciertos casos. Definitivamente esto deriva en números como los que vemos, ¿verdad? Que una red social como Facebook tiene una penetración del 95% entre los internautas centroamericanos. Y eso es sumamente importante, una buena forma de llevar la comunicación. Lo que hablamos del 60% de penetración de Twitter entre los usuarios en general, son tipos de comunicación bastante complementarias entre sí y definitivamente hay que conocer cómo atacar a ese grupo objetivo desde el punto de vista de sus gustos o su tendencia de consumo, como lo es la estadística que visualizamos ahora, que 7 de cada 10 usuarios están visualizando la televisión con el teléfono o la tableta en la mano, ¿verdad? Entonces, es una muy buena oportunidad para hacerles llegar esa información que queremos hacer llegar, ¿verdad? Resumiendo, ¿cuál es el patrón de conducta entonces del ciudadano? El patrón de conducta, primero que nada, es comunicarse. Y es decir, yo opino que esto debe ser de esta forma. E incluso el civismo aparenta que está cada vez más enraizado entre los guatemaltecos y entre los centroamericanos en general, y cada vez opinamos más y cada vez hacemos llegar a nuestros contactos mayor cantidad de opiniones positivas y negativas hacia marcas, hacia partidos políticos o hacia lo que fuera, hacia situaciones o hacia deporte. Para todo tipo de categorías existe una opinión y el usuario lo que quiere es opinar y ser escuchado. Aparte entonces de las 2 redes sociales más famosas, ¿en dónde más va a buscar el ciudadano guatemalteco información y la cual debería ser brindada por los candidatos? Sí, a nivel de redes sociales pues hay estrategia para cada uno. No todas las redes sociales son para todos y eso es algo que deben entender prácticamente todos, que es el sentido de si mi estrategia de campaña no es tan visual, por ejemplo, no voy a ir a un Instagram, que Instagram es una red social totalmente visual, no les voy a dar algo en donde las fotografías son mucho más artísticas. Podría presentar un tipo de comunicación diferente, pero no pudiera no ser tan efectivo o que se alinee a los objetivos. Entonces eso nuevamente es muy importante. Instagram tiene una penetración que sería prácticamente la tercera red social detrás de Facebook y Twitter. Entonces definitivamente eso es una buena forma de comunicación con los potenciales votantes. ¿Hay otros medios o plataformas en este momento o bastaría con los ya mencionados? Lo que hay que mantener mucho ojo es acerca de los medios locales e internacionales. ¿Qué papel juega cada uno en sus versiones digitales como líderes de opinión? Porque al final de cuentas los medios son eso, llevarle la noticia a un usuario o a un lector en específico y en ciertas ocasiones proporcionarle la plataforma a líderes de opinión para que ejecuten justamente eso. Y eso es muy relevante, el hecho de que los medios locales cada vez estén haciendo mayor actividad en sus redes sociales o en sus plataformas digitales. Y en el caso de los medios internacionales, porque sucede, el usuario, por ejemplo, está visualizando en otro contexto, que era justamente a lo que hacíamos referencia, el contexto, por ejemplo, deportivo, que un usuario esté consumiendo algún tipo de contenido de video en deportes y que se le pueda ofrecer
una comunicación específica para ese contexto definitivamente es muy relevante y generalmente los medios internacionales traen eso, sobre todo para la contienda electoral. Un minuto para sus consideraciones finales, licenciado. Sobre todo que entiendan su objetivo. Los partidos políticos tienen que tener claro qué parte o qué segmento de la población quieren atender con su comunicación. Mayormente los medios digitales, como dijimos, cubren al área metropolitana y definitivamente el área metropolitana es muy importante sobre ese 1,5 millones de votantes que se proyectan para la contienda electoral. Entonces definitivamente un especial foco a este tema digital y al área metropolitana. Debemos entender entonces que para el día del proceso electoral muchas personas estarán viendo TN23 y a la par interactuando con sus aparatos inteligentes. Correcto, así va a ser definitivamente. Licenciado Barahona. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, ampliándonos entonces sobre este último, más reciente estudio de los guatemaltecos, los centroamericanos y su comportamiento con las redes sociales, especialmente en los procesos electorales. Esperamos que esta información pues haya sido mucho de su interés para la formación de su criterio. Agradezco su sintonía, lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.